separa el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. 8:12 de la tarde en Canarias. Ya saben que con María de Pedro Guerra abrimos nuestra sección dedicada a la literatura, a las letras de Canarias. Saludamos a la artífice, la que la hace posible, Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Eva. Muchísimas gracias por la acogida como siempre. Y por cierto, felicidades porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias igualmente, que tú también formas parte de ella. Beatriz, Josefina de la Torre es nuestra autora elegida para hoy. Cuéntanos un poquito más acerca de ella. Bueno, en primer lugar, Josefina de la Torre muy vinculada a la radio también, así que parece que ha estado todo destinado a que podamos hablar de ella en este día que celebramos, ¿no? Josefina, que nace el 25 de septiembre de 1907 y que fallece en el año 2002 en Madrid. Muy vinculada a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y también a la Comunidad de Madrid, como iremos viendo a medida que vamos comentando quién fue. Tuvo dos familiares muy importantes en su vida, su padre, su tío y también su hermano, ¿no? Su hermano Claudio de la Torre, su padre Bernardo de la Torre y su tío Néstor de la Torre Comínguez. Viene de una familia ilustrada, por lo tanto desde pequeña pudo acceder a la gran educación y sobre todo al gusto estético, a la literatura, a la dramática. Era la menor de 6 hermanos y eso la condujo a que desde que era muy pequeñita escribió poesía desde chiquitita. Tanto es así que cuando tenía solo 8 años ya escribió un primer poema dedicado a Alonso Quesada, del cual hablamos hace un par de semanitas, y un poquito más adelante otro poema dedicado a Benito Pérez Galdós. Con solo 13 años ya publicaba en revistas escolares. Entonces fue una niña dada a las letras porque ella fue una gran poeta y además una gran actriz de radionovelas, de teatro y de cine, como iremos viendo. Hay 2 fechas que marcaron su vida. La primera, 1923, a su hermano Claudio de la Torre, amante del teatro y la literatura, recibe el Premio Nobel de Literatura, el Premio de Literatura en España, mejor dicho, y va a recogerlo en esa fecha. Él va a recogerlo a Madrid y se empapa de toda la bohemia y de lo que se conoce como la generación del 27. Conoce a Federico García Lorca, a Salvador Dalí, a Luis Cernuda, a Pedro Salinas, con quien tuvo una gran amistad, pero también a otras grandes mujeres que la van a marcar, como fueron las que pertenecieron a la generación sin sombrero. Entonces, todo ese aura, todo ese contexto la marcó a ella como artista polifacética, que lo fue. Y además, otra gran fecha fue la de 1927, debido a que en esa fecha, aquí, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita de donde estamos, por la playa de las Canteras, en su casa con Claudio de la Torre, fundan lo que fue el Teatro Mínimo, donde ella se desarrolló y creció como actriz, al igual que con su hermano Claudio. Entonces, polifacética, hay mucho de Josefina de la Torre. Muchísimo, porque por un lado la dramática, la dramaturgia, por otro lado la literatura. En esta etapa de formación que podemos decir de ella, pues empezó a formarse como una mujer emprendedora, porque luego fundó su propia compañía de teatro, mucho más adelante, 20 años después a estas fechas, pero ya empezó a escribir desde este intervalo de años, ¿no? Para ser más exactos, ella publicó varios poemarios, también novelas, como después hablaremos de sus obras, y sobre todo, ella se empapa de ese contexto histórico de Madrid, donde reside en la residencia de señoritas, donde además se genera y se crea el primer laboratorio científico para mujeres, el laboratorio Foster, y también se genera en esta residencia donde ella se hospedaba y lo vivió, el Club Liceum Femenino, que fue vital para la época, para muchas mujeres, artistas y no artistas, mujeres obreras, y ella estuvo ahí. Gracias al Liceum Femenino, de la cual ella fue miembro,
Por un lado se creó la Casa del Niño, en la cual se pudo ayudar a la formación de mujeres obreras y también a la educación de sus hijos, para que esas mujeres pudieran trabajar. Se luchó por el derecho al voto en ese liceo, ella fue testigo. Y además, entre otras cosas, surgieron más asociaciones femeninas que buscaban el desarrollo científico, cultural y educativo de todas las mujeres. Entonces ella, ante ese contexto, empieza a escribir, empieza a publicar, empieza a cantar, porque además fue una gran intérprete. Y voy más allá. Estalla la guerra civil, ella lo vive, vuelve a las Islas Canarias, pero estando aquí con su hermano, crea una colección editorial, La Novela Ideal, y publica con un seudónimo, el de Laura de Cominges, Cominges por su tío, de ahí que la marcara tanto, ¿no? Ese apellido que mantuvo. Y escribió mucha prosa. A posteriori de la guerra civil, ella, en la década de los 40, vuelve a Madrid, y estando allí es cuando se vuelve una actriz de teatro, actriz de radionovelas, actriz de cine, participa en distintas películas de su hermano Claudio de la Torre, pero también de Edgar Neville, y más adelante es cuando funda en 1946 la compañía de comedia Josefina de la Torre, con quien fue después su esposo. Madre mía, vaya vida, qué intensidad. Beatriz, en su etapa de escritora, ¿cuáles son las obras más importantes? ¿Cuál es su relevancia dentro de la literatura de las islas? Bueno, en primer lugar, destaca mucho su lirismo interior, por lo tanto no podemos olvidarnos de sus obras poéticas. La primera fue Versos y Estampas, fue una plaquette de poesía que publicó en la revista Litoral y que el prólogo se lo hizo Pedro Salinas. De ahí la denominación con la que siempre se la ha recordado, que es Muchacha Isla, porque fue un poemario donde habla muchísimo de la ínsula, además lo hace con una tendencia de añoranza modernista, muy similar a poemas modernistas de Saulo Torón y de Alonso Quesada. Luego, un par de años después, en 1930, publica Poemas de la Isla, donde sigue hablando de las canteras, del océano Atlántico, de todo lo que era el barrio del puerto, pero ya lo hace más con una tendencia vanguardista y un lenguaje más simple en cuanto a llegar al juego de los símbolos y las imágenes, muy de la generación del 27. Te iba a decir que tenemos otro autor, en este caso autora de las islas, que recrea, ¿no?, esos paisajes, ese lugar en el que vivimos. Efectivamente, ella siempre recordó, pues en este caso, a Alonso Quesada, a Benito Pérez Galdós y a muchos otros, ¿no?, de la época, como a Pedro García Cabrera también, ¿no?, coetáneo a ella. Entonces, esos serían los dos primeros poemarios de su primera etapa poética. Luego pasó 40 años sin escribir debido a la guerra civil, y después de esos 40 añitos más o menos, publica dos nuevos poemarios. El primero fue Marzo Incompleto, que es un poemario donde ya la estética es mucho más profunda, más dura, un diario personal, sobre todo por la ausencia maternal, ella no pudo ser madre, lo manifiesta, que lo publicó en 1968, y en 1989 publica su poemario Medida del Tiempo, donde ya podríamos decir que es la cumbre de ese intimismo y de ese lamento, porque ya ha fallecido su marido, y entonces destaca el paso del tiempo y mezcla la tradición clásica lírica con las vanguardias. Nunca se olvidó de ellas, porque ella también vivió las vanguardias literarias. También destacar que fue una gran narradora, desde el anonimato, desde el seudónimo, Laura de Cominges, pero hay que destacar que ese seudónimo la hacía valiente. Estamos hablando de la dictadura franquista, y aún así seguía escribiendo y publicando. Y por supuesto también desde la dramaturgia, no solo por fundar una compañía de teatro, sino porque además adaptó obras como La Casa de Muñecas de Henry Ibsen, que fue una obra en la que se destacaban de una manera diferente, se revelaban los papeles femeninos. Entonces ya dictadura franquista, posfranquismo, y ella ya fue una mujer muy valiente, adaptando distintas novelas o incluso distintas obras de teatro donde se le daba una vuelta al concepto de ser mujer. ¿Cuáles son las claves para una lectura de Josefina en el siglo XXI? En primer lugar, yo creo que una clave para leerla y para motivar también a la gente a que la lea sería entender el contexto histórico en el que ella se mueve y en el que ella se desarrolla, ¿no? Porque ella perteneció a la generación sin sombrero. Entonces, cuando lees a Josefina de la Torre, parece que se te genera un vínculo mayor con todas aquellas mujeres como Carmen Conde, Concha Méndez, Maruja Mayo, que también en esa época, desde la escultura, la pintura, la misma escritura, publicaban, ¿no? Esa generación, que además se llama así porque
Federico García Lorca, Salvador Dalí, Maruja Mayo y Margarita Manso, en un momento en la Plaza Mayor de Madrid, en aquella época que ser un caballero era llevar un sombrero, ellas se plantan ahí en medio con ellos dos y se quitan el sombrero. Dicen que hasta le caían pedradas por habérselos quitado. De ahí esa generación sin sombrero por ser reivindicativa con el orden preestablecido heteropatriarcal de aquel momento. Entonces ya solo con ese marco histórico leerla puede ser motivador, pero también por ese fuerte lirismo interior. Ella se definía como una mujer no solo lírica, sino reivindicativa y femenina. Miren, ella cuando era muy jovencita, en 1934, se publica una antología de la poesía española de Gerardo Diego, y tenían todos los poetas que participar poniendo una definición de sí mismos. Ella fue la única mujer con Ernestina Champursin que participó, y la definición que ella puso en esa antología, que iba a ser leída sobre todo por muchos hombres, fue: juego al tenis, me encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación. No se definió como una mujer ideal, se definió como una mujer con sus ocios, con su gusto, que en aquel momento que una mujer estuviese conduciendo pues no era lo mejor visto, pero ella aún así ya se posicionaba, tenía valor para hacerlo y defender sus aficiones y su independencia. También, por supuesto, una tercera clave: la trayectoria profesional que llevó como mujer feminista. No porque ella fuese diciendo por todos lados que era feminista, más adelante, cuando en la época del posfranquismo, sí pudo hacerlo, pero estando en la dictadura franquista, fundar tu propia compañía de teatro, también por supuesto crear tus propias partituras, no solo fue intérprete, también creó partituras musicales, fue una gran cantante de ópera. No hay que olvidar la voz de Josefina de la Torre, no solo en la poesía sino en el canto, y ella de hecho su más conocida fue Puerto de Mar, hecha por ella, una partitura musical hecha por ella. Entonces, actriz de radionovela, actriz de cine, una mujer que además escribió una novela llamada Memorias de una estrella, donde hablaba de cómo se castigaba y se discriminaba a las mujeres en el mundo cinematográfico. Una mujer que, estando en la posguerra y en las primeras décadas difíciles del franquismo, fue guionista, ayudante de dirección y columnista de la revista Primer Plano, una revista vinculada al mundo del cine. Bueno, una mujer muy echada hacia adelante, y yo creo que por eso y por ese lirismo insular que tiene, merece la pena leerla. Eso te iba a decir, Beatriz, si nos has traído algún poema, algún extracto de su obra para terminar de conocerla mejor. Por supuesto. Me gustaría leer uno de su último poemario, Medida del Tiempo, para que podamos ver ese ritmo y esa musicalidad de Josefina de la Torre, que es con lo que creo que debemos finalizar. Se titula Cerca. Palabra inútil, yo te busco por donde llega mi distancia, cerca. Seguro instante de sorpresas, dormido vuelo alzado, de mí, por mí, cerca, donde mi corazón te sienta, pulso del mar, tic-tac de la ausencia, caminito seguro, va y ven, cerca, donde la indecisión no deje huella, donde palabra, vuelta, marque un signo seguro, cerca. Qué maravilla, es verdad que parece que estás cantando a la vez que recitas. Josefina de la Torre tiene un gran legado que tendremos que leer, la escucharemos cantar a través de su poesía. ¿Crees que la conocemos en la actualidad, Josefina de la Torre? ¿La estamos poniendo lo suficiente en valor como se merece o tenemos que hacer más? Yo creo que hace unos años ya se empezó a poner en gran valor debido a que se le dedicó el Día de las Letras Canarias 2020, se hizo una revista monográfica, distintos homenajes, pero por supuesto que tenemos que seguir trabajándola. De hecho, creo que la faceta que menos se conoce de ella es la de cantante y la de mujer empoderada en cuanto al mundo cinematográfico, y visibilizar todas aquellas penurias y críticas en el mundo del cine. Entonces yo creo que hay que conocerla como poeta, por supuesto, como narradora también, pero como mujer feminista y emprendedora, mujer trabajadora en unas décadas que fueron muy difíciles para muchas mujeres, y sobre todo porque ella vivió primero ese despertar con la generación del 27 y la generación sin sombrero, y de repente todo se cortó, y aún así ella tuvo la esperanza, que creo que es la gran clave para leerla motivados, la esperanza de seguir trabajando de forma empoderada e individual, a pesar de ver cómo muchas de sus amigas tuvieron que marcharse a Hispanoamérica para poder vivir en paz. Ella se quedó, volvió a la isla, después volvió a Madrid, nunca se olvidó de la isla.
porque en sus 2 últimos poemarios nos recordó, y a pesar de ello siguió trabajando y siguió defendiendo su condición de ser mujer. Y además has dicho que bueno, que viene de una familia en la que ya hay muchos varones triunfadores, Claudio de la Torre, Bernardo de la Torre. Imagino que no debió ser fácil para ella en esa época como mujer salir adelante y convertirse también en una pionera. Efectivamente, ella siempre estuvo a la sombra de su hermano Claudio de la Torre, porque además fue un gran dramaturgo, y luego ya más adelante, a lo largo de estos años, pues ha sabido poco a poco ir separando la obra de los dos, porque Claudio tiene una calidad inmensurable, pero es que Josefina, por otro lado, también. Entonces, bueno, yo creo que hay que conocerlos por separado. Está claro que ella tuvo la posibilidad de formarse desde muy jovencita en una familia que tuvo una predisposición para ello, pero teniendo esa formación siguió comunicando y defendiendo el ser una mujer trabajadora, poeta, narradora, actriz, y cuando ya fue muy mayorcita, ella daba entrevistas. Hay una gran entrevista que le hicieron cuando ya tendría en torno a 80 años, y ella fue manifestando la dureza con la que le llevó a ser una gran actriz, y la dureza también porque nunca pudo ser una primera actriz, y aún así se fue al teatro, defendió su condición con un gran ejemplo. Pues Josefina de la Torre, autora indispensable, nos la apuntamos para leerla y conocerla más a fondo. Gracias Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas, por hacer posible esta sección un lunes más y hoy acercarnos la figura de esta autora. Muchísimas gracias, Eva, hasta la siguiente. María, María, nada florece